a todos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Como ya sabéis, en esta quinta temporada estamos teniendo programas muy variados, ya sabéis, conociendo a los pastores y ministerios en España, también entre psicólogos. Estamos abriendo una nueva carpeta, un nuevo apartado de la historia de la Iglesia a través de los avivamientos. Y quiero, antes de seguir adelante, darle las gracias a las iglesias del monte porque son las que promocionan y producen este programa realizado por Proyecto Vida. La Fraternidad de Pastores nos respalda y nos da un descanso espiritual tremendo, y un servidor, Juan Carlos Segovia, que presenta humildemente este programa y que pretende ser todo menos el protagonista. Queremos que Cristo sea el protagonista, y en esta ocasión también pues nuestro invitado, que desde este momento ya no es nuestro invitado, ya es un colaborador oficial del programa, que es Juan Manuel Quero. Hola, Juan Manuel. ¡Qué privilegio! Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y por la oportunidad de poder colaborar en este precioso ministerio. ¡Qué bien! Bueno, Juan Manuel Quero, aparte de ser pastor y un buen amigo, es doctor en historia. Eso suena muy fuerte, Juan Manuel. Doctor en historia. ¿Tú también operas y eso? También, algún libro lo opero. Bueno, escribes muy bien, y Gracias. evidentemente en tu área de historia, y os recomiendo sus libros. Pues con él vamos a tener unos programas muy interesantes, ¿verdad? Una saga de programas acerca, en este caso, de la historia de la Iglesia, pero enfocado en los avivamientos. Sí, sí, la idea es que podamos reflexionar con una mirada diferente a la historia de la Iglesia. Y quizás sea un atrevimiento para algunos intentar realizar la historia de la Iglesia a través de los avivamientos. Pero yo creo que sí, que se puede hacer, se puede hacer. Qué bien. Alguno dirá, uy, qué aburrimiento, la historia de la historia de la Iglesia, pero no hay nada más divertido que la historia, ¿eh? Mm. Según cómo se transmita y según cómo se comparta la historia. Claro, porque muchas veces, Juan Carlos, cuando pensamos en la historia, pensamos en muchas fechas, muchos nombres, y a veces uno piensa que por tener un conocimiento histórico ya tiene todo registrado, y no es verdad. Sí, la historia es inmensa. Puede ser un doctor o estar formando un grupo de personas expertas en historia de la Iglesia, y no puedes recoger todas las fechas, todos los nombres. Lo importante es tener una perspectiva y de lo que es más importante, de lo que se ha dejado ahí como un manifiesto que nos es útil para entender el proceso del ser humano, pero en este caso también de Dios, porque estamos hablando de la Iglesia. Y es muy interesante que cuando hablamos de la historia de la Iglesia, en realidad estamos hablando de historia de entidades, pero también de personas, de grupos, a veces protagonistas, pero también antagonistas, es decir, aquellos contrarios a los propósitos de Dios. Y cuando hablamos de los avivamientos, a mí me gustaría poder ver esos hitos, esos nudos, esas inflexiones, esos aspectos en los que Dios de alguna forma deja su huella, porque yo creo que Dios es real. Entonces, si Dios es real, Dios deja su huella. Dios no es una entelequia inexistente, una invención. Yo creo que el Espíritu Santo deja su huella ¿Qué en es la una historia entelequia, Juan de la Manuel? Iglesia. Explícalo a nuestro oyente qué es una Pues entelequia. Vamos a aprender. un ente que no puedes plasmar de ninguna forma, que no puedes entender, que es como un tipo de invención del hombre, ¿no? Que eso es lo que piensan muchos acerca de Dios, que como hay necesidad de algo más, pues el hombre se inventa a Dios. No, no, hay necesidad, como el que tiene sed tiene necesidad de beber agua porque el agua existe y por eso tiene necesidad de beberla, Claro. porque hemos sido creados para saciarnos también con ella. Y Dios es real y por eso tenemos también necesidad de Él. Pero además de eso, es que no es solamente lo que el hombre cuenta de Dios, es lo que Dios nos cuenta a nosotros. Interesante. Y ahí está la revelación de Dios, ahí están sus huellas. Algunos historiadores, dándole un enfoque más científico a lo que tiene que ver con la historia, puede decirnos, bueno, eso es espiritualizar la realidad,
porque ¿cómo vas a ver tú las huellas de Dios a lo largo de la historia? Bueno, no es cuestión de espiritualizar la realidad, sino de entender la realidad como algo espiritual también. Claro. Es decir, como que Dios está ahí. Y si Dios está ahí, podemos ver un milagro. Quizá no podemos entender cómo se ha producido, pero lo vemos, lo constatamos. La realidad está ahí. Y cuando hablamos de la obra de Dios en medio de la historia, quizás podemos decir, bueno, es algo que se nos escapa en cuanto al cómo, en cuanto a una serie de cuestiones que no tienen que ver con nuestros planes, porque viene de Dios. Pues, bueno, podemos decir milagro, lo que quieras, pero yo creo que Dios está ahí porque es real y es cuestión de investigar también desde esa perspectiva la historia de la Iglesia. Una historia de la Iglesia sin Dios se puede dar, pero no estamos dejando a un lado lo más importante. En esos procesos de interrelación del hombre y Dios y otros que son contrarios, que son religiosos, que se introducen en las iglesias, que pasan por cristianos, pero no lo son, y que muchas veces lo que decía son enemigos y contrarios a lo que Dios quiere para nosotros, están ahí y forman parte también de la historia. Pero no nos vamos a quedar solamente con una parte, sino vamos a verlo todo. Es interesante saber que en la historia del hombre o de la Iglesia se ve la huella de Dios. Algunos dicen que es la historia de Dios a través de la Iglesia. Bueno, gloria a Dios, porque Dios vive con nosotros, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, o sea que es una experiencia común que experimentamos, ¿no? Bueno, vamos a entrar en faena, si te parece. Una pregunta que yo quería hacerte, vamos a hablar de la historia de la Iglesia, que son 2000 años o 2021, o depende, que ya hablaremos del calendario gregoriano, esos años de desfase y tal, pero ¿se puede explicar la historia de la Iglesia, que son 2 milenios, a través de avivamientos? ¿Los avivamientos no son en momentos esporádicos y raros, o son frecuentes? O sea, ¿se puede a través de la historia de los avivamientos conocer la historia completa? Bueno, es lo que te estaba diciendo, porque de alguna forma, pues yo creo que te contestaba a esta pregunta de alguna manera, porque efectivamente son 2000 y pico años ya, pero la realidad es que la Iglesia comienza en tiempo de Cristo y se va desarrollando hasta nuestros días. Es decir, su sentido ya parte de Dios mismo, ¿no? Porque es Cristo. Y el proceso es gracias a la obra de Dios, porque ahí sigue existiendo. Y de hecho la misma palabra ya profetizaba esa realidad, que nada ni nadie podrá ir contra la Iglesia. Si la Iglesia, el pueblo de Dios está ahí, pueden ir en contra, pero no en el sentido de anularla o de que dejara de existir. Y los avivamientos yo diría que son como una especie de inflexiones o puntos álgidos, es decir, de nudos especiales a partir de los cuales se van desarrollando nuevas etapas. Vamos a ver hoy algunas cosas referente a esto. Entonces, partiendo de esos nudos, de esos puntos especiales, lo que hacemos es enfatizar lo más importante de la historia para ver luego cómo se van sucediendo una serie de acontecimientos, quizás concatenados a esa revelación de Dios, algunos desviándose de lo que Dios quiere, otros siguiendo, otros luchando, y así se va forjando lo que es esa historia. Y creo que es una perspectiva diferente, pero que nos puede dar una visión también, yo creo que más amplia de lo que es la historia. Qué interesante. Has dicho algo que a mí me ha llamado la atención y nunca lo había pensado, que el avivamiento es el comienzo de algo. O sea, que se produce el avivamiento cuando Dios quiere empezar un proceso. O sea, es importantísimo. Estoy pensando en Pentecostés, ahí empezó todo un proceso. Ahí realmente es donde nace la Iglesia. Y ahí empieza la historia de la Iglesia como tal. Y es verdad que en distintos avivamientos que iremos viendo a lo largo de los programas, Dios cambia el paradigma, o sea, cambia la visión y comienza una nueva época renovada. Es como una especie de renovación que Dios hace aquí para continuar su proceso. Porque por desgracia el hombre va así, empieza así, pero después se va declinando y volvemos a la carne, ¿no? Al plano natural. ¿Y cómo definiríamos un avivamiento? Es decir, se habla tantísimo, porque yo he escuchado, aviva, Señor, aviva, y unos están pensando en los dones, otros están pensando en las multitudes que vienen a la iglesia, y cada uno tiene una visión del avivamiento, pero
desde tu punto de vista, ¿qué es un avivamiento? Eh, ¿Cuántas veces no he cantado con la congregación y a veces yo solo ahí peleándome con el Señor un himno antiguo que dice "Avívanos, Señor"? Y cantaba "Avívanos, Señor", y con ese deseo de que efectivamente, como tú dices, pero ¿qué es el avivamiento? ¿Cómo lo definiríamos? La verdad es que a veces hay mucha complejidad y confusión cuando hablamos de lo que es un avivamiento, porque hay una serie de realidades que se dan en el avivamiento que yo creo que están todas ellas dentro de esa forma en la que Dios opera y obra en nuestras vidas. Cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando, yo creo que de varias cuestiones. En primer lugar, estamos hablando de un despertar. Es decir, estamos hablando de algo que tiene que ocurrir en los creyentes, porque se está avivando algo que está adormecido. Se está avivando el fuego que se está apagando, no se está encendiendo un nuevo fuego. Es el fuego que está disminuyendo. Entonces, en primer lugar, lo que estamos haciendo es un énfasis en que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los creyentes, estén en sintonía de lo que Dios quiere, de su voluntad. Aquí tengo una frase aquí apuntada que pertenece a Spurgeon, que, como sabes, él fue llamado el príncipe de los predicadores, porque fue un hombre muy destacado por su oratoria y también en una etapa en la que yo creo que hablaremos de esos diferentes avivamientos cuando vaya llegando el momento, fue una persona, un instrumento en las manos de Dios también para hablar a multitudes, pero por un avivamiento que estaba surgiendo también en la iglesia en Gran Bretaña. Él decía, muchas bendiciones pueden venir a los no convertidos, a consecuencia de un avivamiento entre los cristianos. Pero el avivamiento mismo tiene que ver solo con aquellos que ya poseen la vida espiritual. Es decir, que es para creyentes. Eso decía Spurgeon. Pero la verdad es que cuando hablamos de un avivamiento, con ello se habla también de restauración. Porque que el fuego se apague muchas veces se debe al pecado. Es decir, que se vaya disminuyendo, que vaya perdiendo su fuerza. Y necesitamos ser restaurados del daño que ha producido el pecado en nuestras vidas. Cuando hablamos de avivamiento, muchas veces estamos hablando de renovación. No dependemos del avivamiento, dependemos de Dios. Es decir, que efectivamente en un momento dado puede haber un avivamiento, pero yo no puedo depender de una experiencia que he tenido con el Señor de consagración en un momento dado. Tengo que seguir dependiendo de Dios porque las situaciones van cambiando. Entonces tiene que haber renovación. Y esto, cuando esto es una realidad en la vida de la iglesia, en los creyentes, eso nos va a llevar a seguir al Señor con ilusión, con ánimo. Dios nos va a dar autoridad, va a ser reconocida, vamos a proclamar el Evangelio, se van a convertir muchas personas, el reino de Dios se va a seguir extendiendo. Claro, todas son realidades que forman parte de lo que es el avivamiento. Qué bueno. Entonces, Juan Manuel, estoy analizando porque me está gustando mucho lo que compartes y yo estoy pensando y asimilando. O sea, que el avivamiento es un fuego que estaba apagado o muy empobrecido, Dios restaura esa vida y lo que nos toca a nosotros a partir del avivamiento es mantener ese fuego. Eso es. Mantenerlo siempre vigoroso para que no se apague nunca. Efectivamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que para ello, mantener ese fuego es mantener una relación con Dios como Él quiere, es decir, darle cabida a Dios. De alguna forma, podríamos decir que es buscar cada día ser llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Lo que pasa es que eso son decisiones personales y la iglesia no es una persona, es un grupo de personas. Y el pueblo de Dios está compuesto por decisiones personales, no es un líder simplemente. Un líder puede decidir, un pastor, una persona reconocida, un evangelista, puede decidir algo que afecte a su vida de una manera poderosa para ser de bendición a otros, pero los otros tendrán que tomar también sus propias decisiones. Por lo tanto, en fin, debemos de tener ese apego al Señor. No existen fórmulas mágicas. Y un error es creer que hay intermediarios que son los ungidos que van a contagiar el avivamiento. O pensar que por ciencia infusa, decir que va a surgir así el avivamiento sin tú decidir nada.
No es eso, no es cuestión de ir, mira, vamos a ir a Argentina, vamos a ir a México, que Dios está haciendo ahí algo muy grande y me voy a asomar para recibirlo así. No, tú tienes que tomar decisiones delante de Dios, porque el Espíritu Santo está aquí, en Málaga, y donde esté cada persona, ahí está el Espíritu de Dios. Claro. Ahora, cuando hay un avivamiento, cuando Dios toma control de nuestras vidas, cuando nosotros nos arriesgamos a hacer lo que Dios quiere, hay una trascendencia, porque Dios cambia también nuestra forma de hacer las cosas. Es decir, hay una moral, Claro. hay un cambio social, y eso lo podemos ver incluso en algunos países como ha ocurrido. Hay una vida que se somete a una ética bíblica, y esa moral que se somete a esa ética bíblica, esa forma de vivir, se plasma en realidades. No es algo, pues mira, ahora sí que me apetece. No, no, a Dios no lo podemos engañar, y el avivamiento es algo que, por eso digo, deja huella, cambia sociedades, porque se cambian las vidas de las personas, y nos lleva a una situación más estable, es decir, vivimos con una decisión firme y vamos caminando. No es algo de hoy sí, mañana no, porque Exacto. hemos dado cabida a... Me gustaría compartir un poco mi experiencia al respecto. Yo estoy convencido de que el hombre no puede producir un avivamiento, como tampoco puede producir una ola en el mar. Te voy a contar yo que hace unos 8 años el Señor me habló muy claramente de lo que él iba a hacer. Evidentemente no me dio detalles. Yo tengo el sentir, como te pasa a ti y a la mayoría de la pastoral, de que es tiempo de que Dios va a hacer algo nuevo, una restauración, un derramamiento del Espíritu. Y Dios me dijo, ponte a orar. Eso estoy hablando hace 8 años. Y yo sentí un deseo tremendo y yo le decía, Señor, si tú me dejas que yo me pueda reducir en mi trabajo, voy a provocar que en la iglesia haya una oración diaria. Efectivamente, el Señor me redujo, puede trabajar menos horas y empezamos de lunes a viernes una oración. Esa oración ha durado 7 años y medio ya, ininterrumpidamente. Ahora va a venir ese avivamiento. No lo hemos provocado nosotros ni los grupos de oraciones que hay por ahí. Es al contrario. Dios dice, voy a hacer esto, preparaos porque quiero usaros a todas las iglesias para que provoquéis lo que yo ya he determinado de hacer. Y eso es lo bonito, que Él nos involucra en sus planes. Como dice la palabra, ¿acaso haré yo algo sin revelarle a mis profetas lo que voy a hacer? Él revela. Y lo bonito es, entonces, que no nos confundamos que, bueno, vamos a provocar un avivamiento. Es que el avivamiento ha venido porque nosotros hemos orado. Tú no sabes lo que estás diciendo. Es el Señor el que ha dicho, quiero esto y quiero que os mováis para que peleéis conmigo hasta llegar al clímax, que es esto. Y gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios nos ha unido para experimentar este avivamiento, Juan Manuel. Bien, gloria a Dios por ello, claro que sí. Oye, ¿y Estoy cuánto dura? totalmente de acuerdo con lo que dices, es así. Qué bueno, Y ¿y hoy cuánto? vamos a ver más adelante la importancia de la oración en los avivamientos. Vamos a ver. ¿Y cuánto dura un avivamiento? Históricamente hablando, ¿hay algún registro o hay algo que diga el avivamiento dura No, yo tanto? creo que, bueno, lo que estábamos comentando, efectivamente, es que el avivamiento es la obra de Dios y tu dependencia con Él. Es decir, el tiempo puede ser muy distinto dependiendo de cómo acontece. Un avivamiento en un sitio determinado puede ser muy diferente a otro, porque las necesidades, la respuesta de los hijos de Dios también pueden ser muy, muy distintas. Estamos hablando de dejarnos ser permeados, influidos por la palabra de Dios para que la llevemos a cabo, y dependiendo de las necesidades, yo creo que los avivamientos pueden ir en diferentes ritmos, pero que tiene que ser una constante. Es decir, lo que estamos hablando antes, de estar buscando a Dios en nuestras vidas. Afecta a nuestras relaciones interpersonales. Entonces, dependiendo de dónde estamos, puede ser algo muy fuerte en un momento dado o puede ser algo progresivo. Y estudiando y analizando los momentos de avivamiento que más destacan en la historia, te das cuenta que a lo mejor Dios usó a una persona de una forma especial. Se habla, por ejemplo, de Juan Knox y de Escocia, que oraba, dame Escocia, para Cristo me muero, ¿no?
Qué bonito, ¿eh? Podemos decir, bueno, Knox fue el protagonista de ese avivamiento, pero luego te das cuenta que hay otras muchas personas que antes ya estaban buscando a Dios en esto, que Dios estaba haciendo cosas, estaba preparando, y a lo mejor en un momento dado surge algo, pero depende de todo lo que hay ahí, de la forma en la que Dios tiene su agenda para nosotros, y en la medida en la que nosotros vamos respondiendo, yo creo que los tiempos cambian, igual que los lugares. Claro. A mí me gustaría, en este tiempo de pandemia, Juan Carlos, creo que es un tiempo único, único. Nunca había una pandemia como esta, de esta forma, de esta manera. Han habido pandemias en un mundo más reducido, pero en este mundo tan amplio, pero tan pequeño por los medios de comunicación y por los movimientos de las personas, nunca ha ocurrido esto. Y pandemia, en realidad pandemia en sí no es algo malo, lo malo es el virus. Claro. Es decir, hay una pandemia de virus que nos está afectando a todos. Pero cuando estamos hablando de pandemia, estamos hablando de algo que llega a todo el mundo. Ahora, tenemos iglesias prácticamente en todo el mundo que están interrelacionadas, que nos conectamos incluso por internet, que viajamos. ¿No podría ser este el tiempo para un avivamiento pandémico? Aleluya. Donde todo el mundo está mirando para el cielo buscando respuestas. En España, en Estados Unidos, en Brasil, en cualquier país de Latinoamérica ahora mismo se está clamando a Dios. Hay personas no creyentes que están buscando respuesta. Podría ser. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es que eso no lo podemos encasillar nosotros en una respuesta única. Se da en diferentes ritmos, pero creo que un avivamiento se puede dar en una familia, en una iglesia, pero es verdad que cuando hablamos desde la perspectiva histórica estamos hablando de algo más amplio que influye en el devenir del pueblo de Dios. Y yo creo que se dan diferentes ritmos dependiendo de todo esto que... Qué interesante. Qué interesante lo de la pandemia, porque efectivamente una pandemia de virus, pero vamos a recibir una pandemia de vida, ¿eh? Claro, Porque el Espíritu Santo efectivamente. está preparando, claro. El hombre, si no tiene problemas, se vuelve autosuficiente. Esa es una tendencia que no podemos evitar. Efectivamente. Pero en el momento que vemos crisis y que nos frustramos porque no podemos salir por nuestros propios miedos, vienen las inseguridades, viene la impaciencia, viene ya el quebranto. Y es ahí donde Dios aprovecha la oportunidad para darles a aquellos que sí están preparados, pero que estaban distraídos. Es como focalizar. Dice, ahora te tengo donde yo quería. Y ahora que te tengo, búscame, porque cuando termine esto yo voy a derramar. Yo también lo creo, Juan Manuel. Pues, creo que esto es una preparación de Dios para derramarse en Málaga, en España y en muchos lugares del mundo donde hasta ahora éramos como marmolillos, más duros que un leño. Oye, ¿y bíblicamente hay una definición de avivamiento? Sí, claro que hay definición. Teológicamente hablando, ¿la Biblia qué dice exactamente? Es que la Biblia nos habla de ello. Es que la revelación especial de la palabra de Dios para el hombre es avivamiento. Claro. Es para tener vida, porque Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Claro. Algunos tienen un concepto de Dios tan equivocado, como que Dios viene a castigarnos, a juzgarnos. A ver, el juicio viene en Cristo en el sentido de que el que cree en Él ya es salvo y el que no, pues ya ha sido condenado. Y yo no he venido, decía Jesús, a condenar, sino a salvar. Y la verdad es que vemos principios teológicos muy importantes en la Biblia respecto a esa forma de experimentar y desarrollar lo que es un avivamiento. En realidad el avivamiento es la obra de Dios en nuestro entorno, en nuestras vidas, y lo vemos bíblicamente incluso en la oración modelo. He recogido aquí algunos textos que me parecen importantes, aunque ya digo, en toda la Biblia podemos ver mucho de ello. Pero ¿qué es lo que nos dice la oración modelo cuando Jesús está enseñando a orar a sus discípulos? Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es decir, cuando lo que Dios tiene en el cielo ocurre en la tierra, ahí hay avivamiento. Ahí hay avivamiento. Y en realidad, esto nos está hablando de algo, es la conjugación del pecado o del pecador y del perdón de Dios. Es la conjugación del daño que produce el pecado
con la sanidad que produce Dios en nuestras vidas. Lo que está ocurriendo en el cielo, que en el cielo no hay pecado, que hay vida, y eso viene a este entorno contaminado, es como poner una gotita de lejía en agua sucia, ¡pss!, se limpia, ¿no? Pues eso ya a partir de ahí nos da una idea de lo que es el avivamiento. Es la conjugación, lo vemos en todo el desarrollo que hace la palabra de Dios en cuanto a la salvación, de la fe y de la gracia. Porque Dios nos da todo lo que necesitamos para ser plenos, para estar bien, pero tienes que recibirlo por fe. Y cuando yo estoy dispuesto a recibir por fe aquello que desde el cielo ya está preparado para mí, ahí se produce, ahí hay un principio de avivamiento. Mira, Sí, perdón. Yo hice un acróstico, que tú sabes que a mí me gustan mucho los acrósticos, y tracé toda una predicación en base a una palabra, aviva, que si te das cuenta es simétrica, o sea, la puedes leer por delante, por detrás, por arriba y por abajo, que son simétricas la palabra. Es verdad. Y aviva, yo enseñaba que lo primero que tenemos que hacer es la A de alza tu mirada. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con la pandemia? Alza tu mirada porque estamos en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestras cosas, y Dios nos hace llamar la atención. Una vez que hemos alzado la cabeza, visualiza las señales. Ve los tiempos. El Señor decía, podéis saber que mañana va a hacer calor y no estáis viendo que el Hijo del Hombre está aquí haciendo toda clase de milagros. Pues la Iglesia no se da cuenta del cambio climático, estas enfermedades, la tecnología cómo avanza y un montón de detalles que dice, es que el Señor viene pronto. Entonces, alza tu cabeza, visualiza y invierte. Pues ya que estás viendo la señal, invierte tu vida. Ponte a trabajar, sirve, qué bueno, claro, dedica y ora, y después que ya está invirtiendo, vence los obstáculos. ¿Por qué? Porque vendrá el cansancio, vendrá el desánimo y vendrá frustraciones, pero hay que vencer los obstáculos en el nombre de Jesús. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, alcanza la victoria. Es decir, espera la ola que va a venir. Y termino diciendo lo que Rick Warren decía, un surfista no puede fabricarse la ola. Por mucho que tú hagas así, apriete y sople, la ola viene cuando tiene que venir. Lo que puede hacer un surfista es coger su tabla, estar en el agua y nadar hacia la ola cuando venga. Pues eso es lo que nos está diciendo el Señor. Alza tu mirada, ve lo que viene, invierte en nadar hacia la ola, y vence las dificultades que te vienen en contra y al final alcanzarás el deslizarte a través de eso. Así que el que no esté preparándose ahora para el avivamiento, pues lo va a tener crudo. Se va a perder la ola. La ola le va a pegar Y aquí en Málaga podemos hablar de olas, porque hay más. Hay un texto también que quería mencionar, que es el de Habacuc. Habacuc en el capítulo 3, versículo 2, dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y yo creo que aquí también hay una parte importante. No solamente es la oración de Habacuc, que es imprescindible que oremos, que busquemos a Dios, pero la petición que hace es muy interesante. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Es decir, los tiempos son diferentes. Y por eso es lo que decíamos antes, que yo creo que cuando Habacuc habla de los tiempos, está hablando de situaciones diversas. Y no es lo mismo nuestra situación aquí, en España, que en otro sitio. Y es verdad que en un tiempo como este de virus pandémico, también puede haber un avivamiento pandémico, pero en cada situación las cosas son distintas. Pero Dios es Dios y sabe hacer las cosas muy bien, por muy diferentes que sean, la aplicación va a ser otra. Por eso es que yo creo que sí, tenemos que aplicar los principios bíblicos, pero no podemos irnos simplemente a un sitio, mira, aquí ha habido un avivamiento, vamos a hacer lo mismo que han hecho ellos aquí, lo vamos a hacer aquí nosotros. No, porque Dios puede pedir una cosa en un sitio y otra aquí, porque su voluntad es otra. Y yo creo que Habacuc en este sentido es muy interesante. Y por otro lado, entender que hay que orar como Habacuc oraba, pero hay que trabajar. Hay que trabajar también. Invertir. Claro, porque hay muchas personas que dicen, bueno, sí, ¿qué tenemos que orar? Sí, pues vamos a orar y Señor, que se conviertan tantas personas en el barrio, pero luego cuando hablas de trabajar para hablar con ellos, no aparecen. No, pero hay que trabajar también. Es que es un complemento, la oración y la acción.
Claro, porque si es verdad que el avivamiento no depende de nuestro trabajo, depende de esa fe que lleva a obras en el sentido de tomar decisiones que nos comprometan. Cuando Pablo recomendaba a Timoteo una serie de cuestiones para la pastoral, él le dijo que no descuidara ese don que le había sido. Voy a leer el texto. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo veo aquí también, bueno, hay muchas cuestiones que yo creo que son importantes. Algunas no nos da tiempo de verlas ahora, o no sé, si ahora dentro de un rato lo comentamos, ya vemos. Pero por un lado es ver que hay personas que apoyan a otras personas. Pablo dice, habla de ese don que le fue dado por la imposición de sus manos. Me parece muy interesante. Porque eso conlleva también el hecho de no vivir en solitario. Que no soy yo el único y todos tienen que hacer lo que yo quiera. Que tengo que estar con mis hermanos. Que el Espíritu Santo está también en ellos y nos habla a todos. Amén. E ir juntos y ser valientes. Porque dice, no nos ha dado Dios. Dice, aviva el fuego que hay en ti. Porque hay un motivo. No tienes que esconderte. No tienes que... Daniel, cuando se escribió un edicto para cargarse y echar en el foso de los leones a todos aquellos que se postraran ante un Dios que no fuese Darío, él oraba, como sabes, con la ventana abierta, era la costumbre que tenía 3 veces al día. Y cuando se enteró de que aquel edicto se escribió, lo siguió haciendo. Que yo pensaba, bueno, pues, cierra las puertas por lo menos que no te vean, porque te la juegas. Claro. Pero me llama mucho la atención de lo que dice Pablo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Es decir, Dios nos lleva a mojarnos, Sí. a tomar decisiones. A veces hay personas que dicen, es que parece que te gusta buscarte problemas. No me gusta buscarme problemas, ¿cómo me va a gustar? Pero tengo que ser coherente con lo que Dios me pide. Dios nos ha dado un espíritu que es de amor, no de poder. Tenemos que trabajar, tenemos que amar a la gente y con ello hacer lo que conlleva todo ello. Y ahí está también, aviva el fuego, le decía Pablo. Y dice, porque el Espíritu de Dios es esto, y no de cobardía, no de escondernos. Claro. Y yo creo que cuando somos valientes y estamos dispuestos a trabajar para el Señor, a pesar de los problemas que previsiblemente puedan surgir, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios es poderoso y va a traer también ese avivamiento, ese fuego. Y si apuramos un poquito, todo va a determinar cómo oramos al Señor. Es decir, si hay una relación auténtica con Dios, tú vas a quemarte. ¿Por qué? Porque Pues, dice la palabra, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. O sea, cuando tú estás en comunión con el Espíritu, el amor de Dios también lo sientes, eso te lleva a actuar. Pero cuando la oración es meramente una intercesión fría, sin ningún motivo, porque hoy toca, es religioso, y se ha perdido la relación, es como un matrimonio que sí que vive juntos, que sí que se prepara la comida, pero realmente han perdido esa chispa. Y es la chispa la que enciende el avivamiento. claro, Y claro. Dios la hace en comunión con el hombre. Qué bonito que Dios sea tan humilde de decir, yo quiero hacer partícipe a mi pueblo y como 2 piedras hace la chispa, Dios y el hombre, y el avivamiento surge, ¿no? Qué bueno. Y hay un principio también bíblico que yo creo que es importante, porque podemos entender que el pecado nos separa de Dios, que es lo que la palabra enseña. Pero es que Cristo es el mediador y nos redime y nos libera para volver a Dios. Amén. Me llama mucho la atención lo que Pablo también decía a los romanos, cuando en el capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Quizá un texto un poco confuso a la hora de entender lo que Pablo quiso decir aquí. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que vamos a pecar más para tener más gracia. No, no. Es que la ley revela, es como un espejo. Y cuando tú te miras a la voluntad de Dios, dices, madre mía, me estoy equivocando. ¿Por qué he estado haciendo esto sin abunda el pecado? Te das cuenta de los fallos, de las imperfecciones, de los errores. Y cuando tú te das cuenta de eso, entonces sobreabunda la gracia, porque buscas a Dios para cambiar eso. Y eso es avivamiento también. Vivimos tiempos de pecado, de situaciones contrarias a lo que Dios quiere, de religiosidad.
quizás este tiempo puede ser un tiempo para decir, para mirarnos en medio de lo que Dios quiere y que la gracia de Dios sobreabunde. Es un aspecto también importante en los avivamientos. Qué bueno, Juan Manuel. Bueno, recordar a nuestros oyentes que estamos en Short Time Radio, en el apartado Historia de la Iglesia a través de los avivamientos, con nuestro pastor y doctor, digo ya nuestro porque es nuestro, es de Cristo, comprado con su sangre, pero nos lo ha prestado y ya es colaborador oficial. Así que para los que estáis ahora mismo incorporando el programa, bienvenidos, pues seguimos adelante. Estamos hablando del avivamiento, reflexionando sobre él y a mí me está gustando mucho el programa, Juan Manuel, lo digo en público, me está gustando cómo está expresando o estamos expresando ese concepto. Ahora, ya queda poco tiempo, pero ¿por qué no nos desgranas así a bote pronto los avivamientos más importantes que ha habido en estos 2000 años? Porque claro, eso es yo no sé, yo me suenan 2 o 3, pero no los tengo. ¿Tú puedes decir a bote pronto, así a grandes rasgos, qué grandes avivamientos ha habido en la historia? Sí, bueno, es complicado decirlo así rápido porque se podrían malinterpretar además. Y tendremos un momento, es decir, porque ahora mismo estamos haciendo un preámbulo, ¿verdad? Una introducción a lo que es la historia a través de los avivamientos. Y el próximo día a mí me gustaría que empezáramos ya por puntos determinados y empezar a hablar de avivamiento en tiempo de Cristo. Cómo se produjo ese avivamiento cuando Cristo vino en medio de nosotros. Vamos a contar la historia de esa revelación y vamos a ir así pasando por los avivamientos, algunos que no están considerados como tales. Muchas veces cuando hablamos de avivamiento utilizamos o hemos estudiado libros que nos vienen de estudios americanos. Tanto es así que se suele hablar con expresiones inglesas, ¿no? Como revival, que seguramente lo hemos escuchado, o revivalings, que cuando estudia uno esos conceptos aparecen en inglés. ¿Por qué? Porque sobre todo se estudian mucho los despertares americanos, pero el gran despertar se recoge en todos los anales de historia, que fue a mediados del siglo XVIII y que fue entre los colonos y que en América produjo a un avivamiento increíble, porque en este caso eran colonos ya integrados en sus iglesias, pero que se habían acostumbrado a un ritmo muy, digamos, de rutina. Y Dios les hizo ver en medio de una situación que estaban viviendo, cuando hablamos de colonos y hablamos de personas que están comenzando, estamos hablando de personas que viven en cierta crisis siempre, Claro. porque viven en una aventura y tienen que estar, en fin, cuando son cristianos dependiendo de Dios. Se había llevado a un tipo de ritmo donde no se estaba buscando realmente a Dios. Y surgió ese avivamiento. Estas personas que tú dices, colonos, eran los puritanos ingleses que emigraron al norte de América. Bueno, ellos sí. Hubo cuando esos, que ya estás apuntando también otro tipo de avivamiento, porque si hablamos de los puritanos o del pietismo, nos vamos a dar cuenta de que ahí surge otro avivamiento dentro del contexto incluso de la Reforma Protestante. Ajá. Que había que plantearse una cosa. ¿La Reforma Protestante fue un avivamiento o qué fue? Buena pregunta. Hablamos de Lutero, hablábamos de Knox, hablamos de Calvino y hablamos de Zwingli, de tantos. Pero ¿no era el Espíritu de Dios quien estaba obrando ahí? No se pueden constatar las huellas, los principios de un avivamiento. Cuando los historiadores intentan resumir el protestantismo en esas 5 solas, sola escritura, sola gracia, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Eso no es avivamiento cuando uno vive todo eso? Claro. ¿Y no es eso lo que se produce en las vidas de muchas personas que comprometiéndose con la palabra de Dios no tienen un espíritu de cobardía, sino que empiezan a avivar el fuego que Dios había puesto en ellos? Bueno, vamos a analizar eso por partes y efectivamente de allí saldrán en el barco de Mayflower, las flores de mayo, un grupo de puritanos que salían huyendo de la rutina también y muchas veces de la persecución por querer vivir lo que Dios quería, en lo que entendían que Dios quería.
y se fueron huyendo de esa situación a Estados Unidos. Y allí empezaron pues a ubicarse en una serie de colonos, y fue más adelante, entre esos grupos, que surgió este gran despertar. Luego habría otro a principios del siglo XIX, que fue algo distinto. No nos da tiempo ahora de analizar, porque, como digo, eso lo veremos en otro punto, porque me parece que, bueno, es la historia a través de los avivamientos. Entonces vamos a ver muchos de ellos desde el tiempo de Jesús, pasando por los apóstoles, la patrística, que muchas veces se estudia de una forma fría, cómo el Espíritu Santo pudo estar obrando allí, y eso lo vamos a ver constatando todos esos principios, que por eso estamos ahora en la parte de principios bíblicos, de introducción, para saber lo que es un avivamiento, y eso, ver cómo se constata en diferentes momentos que luego desencadenan un devenir histórico. Has hablado de la patrística. Explica un poquito qué es eso de la patrística para que nos Bueno, entiendan algunos. cuando hablamos de la patrística, estamos hablando de personas que fueron muy insignes, muy destacadas en los primeros siglos del cristianismo. Estamos hablando del siglo III, IV, V, donde pues personas como Agustín de Hipona, Orígenes, Tertuliano, en fin, podemos mencionar a muchos, fueron desarrollando enseñanzas. Cuando hablamos de enseñanzas, siempre hablamos de enseñanzas, nos suena algo frío, a libro, tal, pero lo que estaban es intentando cuidar lo que en medio del pecado, de la herejía, del error, era la palabra de Dios para vivirla de forma adecuada. Y de ahí que a estas personas se les reconocieran como los padres, se llama la patrística, los padres de la Iglesia, porque crearon fundamentos muy importantes también para el devenir histórico de lo que sería la Iglesia. En algunos aspectos, en fin, no sería muy positivo, en otros sería muy positivo y muy bueno, porque se centraría en la palabra de Dios. Es decir, el canon, es decir, cómo llegamos a tener la Biblia tal como la tenemos ahora mismo. Es decir, y tenemos todos los libros así agrupados. Bueno, yo creo que Dios cuidó también todo eso. Se habla de los concilios que llevaron a la constitución de un canon donde se consideran esos libros que habían sido inspirados por Dios, pero todo eso es porque llegan problemas, situaciones complicadas, y se estaba mezclando todo. Bueno, la patrística tendrá pues, en un sentido también un trabajo muy importante en todo eso, tiene que ver con ello. Por eso digo que pasaremos por todo eso. Qué bueno, Juan Manuel. Estamos muy, muy, muy interesados, y sé que a nuestros oyentes lo está encandilando decir, bueno, queremos que empiece esto, queremos que nos empieces a hablar de dónde estaban los avivamientos, quiénes fueron los protagonistas, cuáles fueron las consecuencias, porque en cierto modo este programa tiene que crear expectativas para ver parte de lo que vamos a empezar a experimentar en breve con este avivamiento que estamos esperando. Entonces, yo creo que evidentemente no hay dos avivamientos iguales, no podemos comparar uno con otro, pero sí que podemos coger elementos que diga, vamos a ver la mano de Dios de una manera poderosa, vamos a tener... ¿Tú sabes una de las cosas por las que yo deseo más el avivamiento? Por el temor reverente a Dios. Creo que es uno de los graves problemas que tiene la Iglesia. Dios es nuestro Padre, es nuestro amigo, y como que colegueamos un poquito con Él. Y llega un momento que ese colegueo, esa, como dice el refrán, la confianza da asco, ¿no? A veces nos pasamos y nos permitimos, y la falta de conciencia de la presencia de Dios. Y yo leo en los Hechos como se ocurría cuando Ananías y Zafira cayeron desplomados, allí se quedó todo el mundo así, temblando y diciendo quién va a ser el próximo. O cuando ocurrieron grandes prodigios, dice que había temor en el pueblo, pero no un temor de miedo a que ahora me mataran a mí, sino un respeto porque es Dios el que está allí mismo obrando, y realmente Dios está aquí, igual de poderoso. Lo que pasa es que a veces parece que las manifestaciones son más fuertes y otras veces más débiles, y por eso hace que perdamos esa sensibilidad, pero Dios está y quiere Fíjate que has mostrarse. hablado del libro de los Hechos, donde se recogen tantos aspectos. El libro de los Hechos, vamos a ver que recoge muchos aspectos de avivamientos. Pero es muy interesante que, si bien el libro de los Hechos se titula el libro de los Hechos de los Apóstoles, en realidad tendríamos que ver que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Amén, amén, es verdad. Porque veremos cómo todo eso está ahí entretejido, la obra de Dios, ¿no? Pero bueno, simplemente es una observación sobre eso. Muy bien, Juan Manuel, pues el tiempo se ha acabado y el programa ha quedado muy bien, me ha gustado, nos sirve de introducción para
próximos programas donde vamos a ir viendo qué pasó en Pentecostés, qué ha pasado en los distintos lugares, la historia, y a ver si por fin llega a España el avivamiento, a ver si vamos a descubrir si ha habido avivamientos en España anteriormente, que eso es una cosa que yo mismo necesito conocer porque no lo sé. Y vamos a ver cosas, así que te animo a que no te pierdas estos programas con nuestro pastor y doctor en historia, Juan Manuel Quero. Muchas gracias, amado hermano. Gracias a ti, gracias a todos los que están con nosotros. Gracias. Muy Es un bien, pues nos privilegio. vemos en el próximo programa, si Dios quiere. Y gracias a Dios por poder hacer todo esto para su gloria y honra. Amén, amén. Y a vosotros que nos estáis oyendo y viendo, muchas gracias por prestar atención. Espero que el programa os haya gustado, que haya sido edificante y que os haya provocado entusiasmo y expectativa, porque los programas que vienen van a ser mucho más interesantes y más con un erudito que conoce la historia, del que yo voy a aprender muchísimo y por eso le damos gracias a Dios. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Recuerda, un breve tiempo para reflexionar. Un beso, que el Señor te bendiga.